Crímenes imperfectos, ricos y famosos. ¿A cuánto sale un asesinato? En la tarde del 28 de marzo de 2001, dos agentes de policía apostados en una furgoneta de vigilancia grabaron en vídeo al hombre de negocios millonario Joel Sendler cuando cruzaba el aparcamiento del centro comercial King of Prussia en las afueras de Filadelfia. Pero el propósito de Sendler no era ir de compras, ni mucho menos. De hecho, Joel Sendler no soportaba gastar dinero. Hábil inversor, Sendler se había labrado una fortuna en el sector inmobiliario y en la bolsa. Pero era un conocido avaro, que solo abría su cartera en caso de absoluta necesidad. Ahora la fortuna del millonario está en peligro. Sendler está enzarzado en un encarnizado proceso de divorcio con su esposa Linda. Un divorcio que podría terminar costándole millones. Tenía más miedo de perder su casa, su dinero, que de perder a su esposa. Dinero. El dinero es lo que más interesaba a Joel en la vida, y a consecuencia del divorcio tendría que renunciar a un mínimo del 50% o más de sus activos, valorados en varios millones de dólares. Sendler estaba en el centro comercial para encontrarse con un asesino a sueldo y contratarle para que matara a su mujer. Pero lo que Joel Sendler ignoraba era que el supuesto pistolero con el que iba a encontrarse era en realidad un agente secreto. La policía había tenido noticias de su plan. Una persona llamó a mis agentes y les dijo que Sendler le había preguntado si conocía a alguien que pudiera cometer un asesinato por encargo. Y decidí que utilizaríamos a uno de nuestros agentes secretos contra el narcotráfico para hacer el papel de asesino a sueldo potencial. El objetivo era confirmar que tenía verdaderamente la intención de contratar a un pistolero para poder detenerle acusado de tentativa de asesinato. El agente secreto siguió a Joel Sendler hasta su coche para hablar de los detalles del encargo. Teníamos previsto un guión de lo que iba a suceder. Siempre que hago un trabajo de incógnito me lo preparo a fondo. Intento prever todo lo que puede pasar. Subieron al coche y Sendler empezó a hablar. Necesito que me hagan un trabajo y me han puesto en contacto contigo. Todo parecía indicar que la policía estaba a punto de grabar a Sendler mientras contrataba los servicios de un asesino a sueldo y que el millonario estaba perdido. Pero ese tipo no tenía un pelo de tonto. Joel Sendler sabía mejor que nadie cómo salvar su pellejo. Joel Sendler no había nacido rico. Creció como hijo único en una familia de clase media de Long Island, Nueva York. Sendler estaba destinado a cumplir con los deseos de sus padres y estudiar medicina. Pero tras graduarse en la Universidad de Pittsburgh en 1972, renunció a la carrera de medicina. El testarudo Sendler decidió que su verdadera vocación consistía en ganar dinero y riquezas. Aquel mismo año, mientras todavía no había descubierto el mejor camino hacia la fortuna, Sendler se topó con el amor de su vida. Mientras almorzaba en una cafetería de Filadelfia, Sendler vio a Linda Miller sentada sola en una mesa, al otro lado del restaurante. Linda no era el tipo de chica por la cual los desconocidos solían cruzar toda la sala. Era tímida y callada, y no había tenido nunca un novio formal. Pero a Joel le gustó. Se le acercó y empezaron a hablar. Ella dijo que nadie se imaginaría lo atractivo, encantador y persuasivo que era entonces, y se enamoró perdidamente de él. Tengo la sensación de que era una mujer muy insegura. Joel pidió a Linda su teléfono y la llamó cuando ésta ni siquiera había tenido tiempo de llegar a casa. La relación se convirtió en un apasionado romance y al cabo de 2 años se casaron. Pronto nacerían 2 hijos, Jared y Allison. Joel Sendler parecía tener una familia perfecta y pronto obtuvo también un trabajo perfecto, corredor de valores en Merrill Lynch, en las afueras de Filadelfia. El mundo de las altas finanzas le encajaba como anillo al dedo al ambicioso joven. Inteligente y sagaz, Sendler se estableció como un agresivo agente de bolsa con buenos instintos financieros. Pronto estaba ganando más de $150.000 al año. Pero la ciega obsesión del joven agente de bolsa con el dinero le ganó pocos amigos en Merrill Lynch. Tras numerosas quejas de sus colegas, que le acusaban de ser demasiado brusco y desagradable, su jefe organizó su traslado a otras oficinas.
Él quería llevarse consigo a sus clientes, pero su jefe no se lo permitía. Según dice Linda, Sanders amenazó entonces con matar a su superior y entonces le despidieron. Su empeño principal era controlarlo todo y a todo el mundo a su alrededor, y cuando no podía controlarles estallaba en cólera. Además de su trabajo, Sendler perdió también su buena reputación. Nadie en el sector de las inversiones bancarias quería contratarle. Pero en 1978 obtuvo un cargo en una empresa inmobiliaria de alto standing y empezó a negociar inversiones para familias acomodadas y grandes empresas. El auge del sector inmobiliario que se produjo en la década de los 80 incrementó rápidamente los ingresos de Sendler hasta más de $500,000 al año. En los años 80, la vida de Sendler era estupenda. Tengo entendido que amasó una verdadera fortuna, que llevó a cabo grandes negocios utilizando paraísos fiscales. Era muy hábil en su profesión, sabía mediar en estos negocios inmobiliarios y ganó una cantidad enorme de dinero. En 1985, nadando en dinero, Joel Sendler compró una casa de $500,000 en Bryn Mawr, Pensilvania, en una de las zonas más exclusivas y selectas de Filadelfia llamada Main Line. Sendler bautizó su nueva propiedad con el nombre de The Gables. La Main Line es la zona más exclusiva de todo el estado y una de las más selectas de Estados Unidos. Los Sendler vivían en una de las zonas más prestigiosas de Main Line, en los suburbios de Filadelfia, y no vivían en una casa, vivían en una mansión. Joel Sendler había conseguido todo lo que cualquiera pudiera desear en esta vida. Ganaba millones de dólares. Tenía una esposa, tenía 2 hijos maravillosos, una mansión preciosa, lo tenía todo. La zona de Main Line, en Filadelfia, es un lugar para los ricos y los más ricos, y de puertas afuera de su cuidada propiedad, los Sendlers parecían encajar de mil maravillas en aquel entorno, pero tras la fachada impresionante de The Gables, iba condensándose la tormenta. En 1985, Joel Sendler parecía tenerlo todo. Millones en el banco, una casa espectacular, una mujer hermosa y 2 hijos bien encarrilados. Parecía una vida envidiable para muchos. Era como un hogar típico de película. La hija era una destacada patinadora. El hijo jugaba al tenis y era un jugador de tenis realmente muy bueno. Mamá era maestra de escuela y papá tenía sus tejemanejes privados. Vivían en una preciosa mansión de Main Line, una de las zonas más lujosas del país. Vivían una vida intensa y plena. Pero Sendler era incapaz de disfrutar de tanta prosperidad y todos esos nuevos privilegios. Su obsesión con el dinero fue empeorando. Joel Sendler era el millonario más tacaño que haya visto jamás. Mucha gente dice bromeando que es la única manera de conservar el dinero, pero él iba mucho más allá. Decían que desconectaba el agua caliente en su casa si le parecía que alguien se alargaba demasiado al tomar una ducha. Le dolía cada céntimo. Se suscribía a un periódico durante el periodo gratuito de prueba y en cuanto se terminaba ese periodo se suscribía a otro. Se marchaba sin pagar en las gasolineras después de llenar el depósito. Era tan austero en todo que cualquiera pensaría que no tenían dinero, que de hecho era una familia pobre y necesitada. En invierno, Sendler se negaba a encender la calefacción y en lugar de eso la familia entera tenía que arrimarse a la chimenea para calentarse. Y por si a alguien no le parece demasiado raro todo eso, también se tenía noticia de que orinaba en un orinal que luego vaciaba por la ventana para ahorrar agua del váter. Por si fuera poco, la situación financiera de la familia estaba a punto de sufrir un duro revés. En 1991, las lagunas fiscales que habían permitido a Joel Sendler amasar una fortuna en el sector inmobiliario fueron finalmente anuladas. El salario de $500,000 al año se había esfumado. Joel necesitaba un nuevo trabajo. Tan emprendedor como siempre, Sendler fundó su propia correduría, Sendler & Associates. Aunque en realidad esos asociados no existieran, Sendler era el único empleado. Era muy hábil con el dinero, pero esta habilidad no se extendía a su trato con otras personas y no fue tarea fácil encontrar clientes. Creo que no lo consiguió porque tenía una personalidad tan rara, tan repulsiva. Tenía esos ojos tan hundidos que parecían atravesarte con la mirada. Era feo, malhumorado. Era alguien que resultaba realmente desagradable. Yo no trataría nunca con él a nivel profesional. Sendler & Associates era una empresa en la que el señor Sendler trabajaba completamente solo en el sótano de su casa, de su mansión. Seguía haciendo negocios. Seguía trabajando como agente. De hecho, seguía ganando dinero de vez en cuando, aunque sus ingresos habían disminuido radicalmente.
En 1992, en un intento desesperado por seguir cosechando dinero, Sendler empezó a invertir en propiedades inmobiliarias de todo el país y a especular en bolsa con el sistema conocido como day trading o trading intradía. Seguía siendo como el rey Midas. Discretamente el avaro millonario volvía a amasar una fortuna, pero nunca contó a nadie, ni a su propia mujer, la cantidad de dinero que ganaba. Linda era una ama de casa tradicional, una madre que se ocupaba de sus hijos y no sabía gran cosa de todos aquellos asuntos financieros. Las nuevas inversiones de Joel Sendler eran sumamente volátiles. Especular en bolsa implicaba un enorme riesgo, y el humor de Joel Sendler empezó a depender por completo de las fluctuaciones del mercado, hasta un punto realmente exagerado. Su humor mejoraba o empeoraba según hubiera ganado o perdido dinero aquel día. Si había ganado dinero, todo era fantástico en la casa. Si había perdido dinero, había que ir con pies de plomo porque se ensañaba con Linda por cualquier motivo. Le pegaba, sobre todo. Le daba codazos en el estómago, le pegaba porque estaba de mal humor, porque no había ganado nada aquel día. También podía pegarle por no haber utilizado un cupón de descuento al comprar su champú. El comportamiento de Joel fue empeorando. No tan solo pegaba a su mujer, sino que también se convirtió en un ladrón de poca monta. A mediados de la década de 1990 fue arrestado en 4 ocasiones, por lo menos, por haber robado en las tiendas. Entre otras cosas, se había apropiado indebidamente de cigarrillos, un jersey de $100 y productos para el césped por valor de casi $1000. En cierta ocasión, Sendler se negó a pagar a un pintor el precio acordado para pintar su casa. Cuando el pintor le dijo, «Usted no tiene principios», Sendler le contestó, «Los únicos principios que tengo están en el banco». En el verano de 1998, las inversiones de Joel Sendler empezaron a estancarse. El dinero que antes manaba a raudales no entraba ahora más que en cuentagotas. La frustración de Joel alcanzó proporciones febriles y descargó toda su ira sobre Linda. Cuanto más empeoraba su situación económica, más agresivo se volvía con ella. Su violencia culminó en septiembre de 1998. La levantó y la lanzó al otro lado de la habitación. Entonces ella se dio cuenta de que tenía que salir de allí, de que su comportamiento empeoraba cada vez más. Fue la gota que colmó el vaso y marcó el final de su matrimonio. Fue entonces cuando ella abandonó el domicilio familiar. Linda Sendler estaba aterrorizada y temía por su seguridad. Huyó a la residencia veraniega de la familia en la playa de Jersey y pidió el divorcio. En primer lugar y sobre todo, ella deseaba vivir tranquila, separarse y divorciarse de Joel. Era lo más importante. Pero además también quería parte de la fortuna familiar. Joel tendría que renunciar a parte de su dinero. Linda pretendía ahora apoderarse de la posesión más sagrada de su marido, su cuenta bancaria. Podía renunciar a su matrimonio, pero Joel Sendler conservaría intacta su fortuna, costara lo que costara. En septiembre de 1998, tras casi 25 años de matrimonio, Linda Sendler ya había tenido bastante. Huyó de la mansión de la familia en Main Line y pidió el divorcio. Quería más de la mitad del patrimonio familiar, de $4,5 millones. Pero Joel Sendler no iba a concederle de buen grado ni un solo centavo. Los divorcios no suelen ser un camino de rosas, pero el divorcio de los Sendler fue especialmente difícil porque él era muy tacaño. Legalmente, Linda Sendler tendría derecho a gran parte de sus posesiones y creo que eso le preocupaba mucho más que el abandono de su mujer. No quería que se quedara con su dinero. A Joel no le interesaba para nada un acuerdo en el que Linda se quedara con parte de sus activos. Ignoró por completo nuestras propuestas de acuerdo. Tampoco nos hizo ninguna contraoferta. Por lo tanto, nos pareció que Joel no quería dividir sus activos con Linda en absoluto. Pero perder su dinero en un divorcio no era el único temor de Joel Sendler. Mientras especulaba en bolsa a mediados de los 90 y ganaba una pequeña fortuna, el codicioso millonario se las había jugado con Hacienda y no había pagado el impuesto sobre la renta durante más de 3 años. Joel estaba aterrorizado porque temía que saliera a la luz su evasión de impuestos por una abultada cantidad y que terminaría en la cárcel y debiendo al gobierno cientos y cientos de miles de dólares. Joel mandó una carta a Linda suplicándole que no siguiera adelante con el divorcio. No dio ningún motivo sentimental, simplemente quería salvar la fortuna de la familia de las garras de Hacienda. Digamos que Linda no se sintió exactamente conmovida. Desesperado por detener el proceso de divorcio, Joel Sendler empezó a espiar a su esposa en el apartamento de la playa de New Jersey donde ella vivía con su hija.
Creo que su personalidad controladora empezó a aflorar de veras cuando Linda le dejó. Ella dijo que se había encontrado las ruedas del coche rajadas. También se produjo un enfrentamiento público en un restaurante y la policía tuvo que acudir. Joel la llamaba constantemente y al parecer fue al apartamento de la playa y cambió las cerraduras y tuvimos que presentar una petición urgente para que Linda tuviera la propiedad exclusiva del apartamento y pudiera sentirse un poco más tranquila, lejos de Joel. Durante uno de los incidentes en la playa, ella y su hija habían entrado en el ascensor para subir al apartamento y el ascensor apestaba a humo de tabaco. El señor Sendler es un fumador empedernido y su hija supo enseguida que su padre había estado en aquel ascensor muy poco antes que ellas. Linda estaba aterrorizada, aunque se encontrara a kilómetros de distancia. Lo estaba por su carácter obsesivo y su capacidad de maniobra. Y el comportamiento obsesivo de Sendler siguió empeorando hasta que ella temió por su vida. Fue entonces cuando decidió esfumarse. En febrero de 2001, casi 2 años después de haber dejado a su marido, Linda Sendler hizo de nuevo las maletas y desapareció. Temiendo por su vida, no dijo a nadie a dónde iba. Ni siquiera a sus 2 hijos universitarios, que también habían cortado toda relación con su padre. Desde su escondrijo, Linda siguió sin embargo insistiendo en llegar a un acuerdo de divorcio, pero Joel no estaba dispuesto a ceder. Se enrocó en su posición y rechazó cualquier propuesta que implicara renunciar a parte de su fortuna. Prácticamente todos los aspectos de un caso de divorcio dependen del juez, cosa que no sucedería si se llegara a un acuerdo extrajudicial. Y no se podía resolver nada a menos que presentáramos una demanda judicial. Joel quería que todo se hiciera según sus términos, a su manera y en el orden que él quería. Pero ni siquiera Joel Sendler podía escapar indefinidamente de la justicia. En febrero de 2001, más de 2 años después de que Linda presentara su demanda de divorcio, se inició la vista del caso. Si Joel era incapaz de compartir, un juez repartiría su fortuna en su lugar. Durante años, Joel había hecho todo lo posible para evitar, anular o retrasar el divorcio y el reparto de su fortuna, y cuando el tribunal comunicó la fecha de la audiencia, se dio cuenta de que tendría que renunciar a parte de sus bienes. Parecía casi seguro que Joel Sendler estaba a punto de verse obligado a entregar millones de dólares a su exesposa, pero no estaba dispuesto a perder sin presentar batalla. El avaro tramó un nuevo plan. Un plan que le permitiría quedarse hasta el último centavo. En febrero de 2001, Joel Sendler llamó a un antiguo conocido del vecindario llamado Michael Saul y le invitó a almorzar. Saul tenía fama de jugador y Sendler creía erróneamente que estaba conectado con el AMPA. Sentados en una cafetería de las afueras de Filadelfia, Sendler contó a Saul que tenía un problema y que quería solucionarlo. El señor Sendler indicó que deseaba librarse de alguien. El señor Saul se quedó helado y comprendió enseguida lo que el señor Sendler le estaba pidiendo. Y empezó a hacer gestos con la mano, indicando: «Déjame en paz, largo de aquí». Pero el señor Sendler interpretó ese gesto como si le estuviera invitando a darle un apretón de manos. De manera que agarró la mano del señor Saul, la apretó y salió inmediatamente del restaurante. Michael Saul estaba convencido de que Joel Sendler creía haber contratado a un asesino a sueldo. Se dirigió inmediatamente a la policía y contó su historia a los agentes. Yo creía al señor Saul. Era evidente que se sentía inquieto por lo que había sucedido y que quería hacer lo correcto. Empezamos a investigar los asuntos de Sendler. Muchos indicios señalaban posibles problemas en este caso en particular. La investigación reveló de inmediato que el divorcio no iba bien para el señor Sendler, que estaba dando largas al asunto, que había gran cantidad de dinero que debería repartirse sin lugar a dudas en un proceso de divorcio. Empezamos a interrogar inmediatamente a todos los que conocían al señor Sendler y nos dimos cuenta enseguida de que debíamos actuar rápidamente. Convencido de que Joel Sendler estaba intentando contratar el asesinato de su mujer, el fiscal del distrito se puso en contacto con el abogado de Linda Sendler, Rob Feder, y le dijo que la vida de su cliente podía estar en peligro. Me quedé totalmente anonadado, pero Linda no se sorprendió. Dijo que su marido era capaz de hacer cualquier cosa para proteger su dinero. Pero la policía no tenía pruebas de que Joel Sendler estuviera intentando asesinar a su mujer. Hasta que no tuvieran una prueba sólida, no podían hacer gran cosa. Intercambiamos miradas interrogantes y dijimos: ¿qué opciones tenemos?
En resumidas cuentas, teníamos dos. Teníamos la opción de llamar a su puerta, decir: hola, señor Sendler, no mate usted a su mujer. Si eso es lo que estaba tramando, no es una buena idea. Y la única otra opción disponible era darle más cancha a ver qué pasaba. Y decidimos volver a entrar en contacto con el señor Sendler como si el señor Sol hubiera cumplido su encargo. A mediados de marzo de 2001, los detectives del condado de Montgomery mandaron una carta a Joel Sendler diciendo: alguien se pondrá en contacto contigo, no vuelvas a pedirme nada nunca jamás. Iba firmada con una letra, M, la inicial del antiguo vecino de Sendler, Michael Sol. En efecto, Joel recibió una llamada telefónica de un hombre que se brindaba a ayudarle con su problema. Acordaron encontrarse. Sendler había mordido el anzuelo policial. Sería una pieza mucho más difícil de cobrar, sin embargo, de lo que podían haber imaginado jamás. A finales de marzo de 2001, el millonario Joel Sendler creía estar a punto de conseguir el mejor desenlace posible para su divorcio. Se quedaría con todo, la lujosa mansión y los millones en efectivo, todo por el precio de la vida de Linda. Pero lo que Sendler no sabía era que el asesino a sueldo con el que iba a encontrarse era en realidad un agente secreto. La policía estaba estrechando el cerco. El objetivo inmediato en una investigación de este tipo es proteger a los ciudadanos y más específicamente a la supuesta víctima. Una de las cosas que más te preocupan en esta situación es pensar que Sendler está ahí fuera y tú no sabes qué estará haciendo. Por lo tanto, nos urgía actuar con la mayor rapidez posible y obtener las pruebas necesarias para detenerle. La policía creía haber atrapado a Sendler en su lazo y que pronto sería demasiado tarde para él. Pero ese tipo sabía escabullirse hasta del lazo más apretado, como la policía estaba a punto de comprobar. El 28 de marzo de 2001, agentes de Paisano y una camioneta de vigilancia del Departamento de Policía del Condado de Montgomery se apostaron en el aparcamiento del centro comercial King of Prussia, en las afueras de Filadelfia. El objetivo de aquel encuentro con Joel Sendler era obtener tanta información como fuera posible sobre quién quería asesinar, como pretendía que se hiciera, y también descubrir si era un proyecto serio y si realmente esto es lo que quería, que venía a encontrarse conmigo para encargar el asesinato de una persona. El equipo policial estaba preparado para plantar cara a Joel Sendler. Poco después de las 3 de la tarde, un agente secreto con una grabadora oculta se encontró con Sendler en un restaurante. No tan solo quería que Sendler empezara a hablar, quería que lo hiciera afuera, al alcance de las cámaras de vigilancia de la policía. Y le vi entrar vestido de sport y me di cuenta enseguida de que aquel hombre ya tenía su propio plan. Tenía su propio guión. Yo tenía uno y él tenía otro, de manera que tenía que intentar sacarle del restaurante. ¿Qué hay? ¿Joel? ¿Qué hay? Ven ahí fuera. Quiero hablar contigo un momento. No quiero que nos vean en un lugar público como este. Nos sentaremos en el coche. No quiero hacerlo ahí dentro. Quedamos en encontrarnos aquí. Dije que nos encontraríamos afuera. No empieces a cambiar las cosas. Yo no te conozco de nada, tío. No quiero que me graben en vídeo ahí fuera, ni nada parecido. Y yo no quiero que un bar entero de gente diga que me vieron contigo. No habrá nadie más que yo. Quiero sentarme a una mesa y hablar contigo en privado. Yo no hago las cosas así. Esto es una mierda. Está jodida la cosa, tío. Creía que eras alguien más serio y yo no pienso entrar en ese juego. Tuve que obligarle a salir afuera. Le dije, me voy, esto no funciona. Entonces aceptó salir. Sendler aceptó continuar la conversación en su coche. Pero una vez sentados en su Toyota Camry, Sendler desveló una enorme sorpresa. Quiero que me hagan un trabajo y me han puesto en contacto contigo, pero no quiero seguir hablando, ¿de acuerdo? En lugar de seguir hablando con el supuesto pistolero, Sendler sacó toda una serie de fichas mecanografiadas. De esta forma podía concretar los detalles del asesinato sin pronunciar palabra. Utilizó fichas con la respuesta a cualquier pregunta y cualquier respuesta previsibles en su conversación con el asesino a sueldo. En las fichas se decía que deseaba eliminar a alguien, que era alguien en el oeste del país, que esta persona era una relación de negocios y que deseaba la muerte de esa persona. Lo que más me preocupó de esas fichas era la cantidad de preparativos realizados para la consecución de sus fines. Había preparado la negociación de manera que no fuera necesario abrir la boca. El hecho de que hubiera mecanografiado las fichas de aquella manera confirmó nuestros peores temores. Deseaba asesinar a alguien. No estaba seguro de cómo solucionar el problema de las fichas. Sabía que tenía que prolongar al máximo el encuentro y que así terminaría diciendo algo.
Tenía que encontrar un sistema, pero pensé que a la larga se le escaparía algo, que diría un nombre o un lugar, si era hombre o mujer. Diría que quería asesinar a alguien. ¿Tendremos que hacer todo este negocio así, por escrito? Porque me parece un poco raro. Y allí estábamos, sentados en el coche y venga a sacar fichas, y más fichas. Yo empecé a temer que las fichas no se acabarían nunca. He recibido una llamada telefónica sobre un tipo que necesita cierta cosa. Bueno, que tiene un problema y necesita a alguien para solucionarlo. Pero ahora que estamos aquí no decimos ni una palabra. Yo necesito saber más detalles. Ese sistema de las fichas no va a funcionar. Tenía una ficha para todo. Y controlaba la conversación de manera que todas las fichas parecían haber sido ordenadas previamente. Él sabía perfectamente cómo orientar todo el encuentro. Y yo tenía que hacerle hablar. Aunque estuviera contratando un asesino a sueldo, Sendler no pronunció en ningún momento el nombre de la víctima. En realidad, la policía no consiguió que dijera gran cosa. Cuando ya parecía que Joel Sendler fuera capaz de mover todas las fichas, el detective descubrió por fin cómo soltar la lengua del tacaño. Conocía su obsesión con el dinero. El motivo principal de aquel encuentro era el dinero. Pensé que si conseguía hacerle hablar del precio, entonces algo saldría a la luz, que no me dejaría establecer una suma cualquiera. Tras acordar en principio un precio de $25.000, el agente pidió otros 5.000 más para deshacerse del cadáver. Un billete de avión en primera clase y dinero de bolsillo para comprar la ropa adecuada que le permitiera pasar desapercibido. Aquello fue demasiado para Sendler, que finalmente rompió su silencio. No, tenemos un trato, 25.000 en total. Me dijo que habíamos acordado el precio, que era un trato cerrado, y se enfadó mucho porque se trataba de dinero, de manera que me eché para atrás. Ahora la policía había grabado a Sendler diciendo que había cerrado un trato. Acordaron el precio de $25.000 por el asesinato. Joel Sendler prometió que pronto enviaría un billete de avión y más información al supuesto pistolero. Luego salió del coche y empezó a romper las fichas mecanografiadas, disponiéndose a quemarlas, destruyendo así la única prueba tangible que tendría la policía. Lo que más me preocupaba en aquel momento era qué haría con las fichas. Sabía que las fichas eran pruebas sólidas, sabía que había conseguido grabar algo, pero no gran cosa. Y él las estaba rompiendo. Arranqué un pedazo de ficha y lo dejé caer al suelo. Y cuando él se inclinó para recogerlo, pude meterme una de las fichas en el bolsillo. Pero incluso con esta prueba, la policía sabía que sería muy difícil demostrar que Sendler pretendía organizar el asesinato de su mujer. No había pronunciado en ningún momento el nombre de la víctima. La policía necesitaba algo más, pero el tiempo no jugaba a su favor. Inmediatamente después de aquel encuentro, quise asegurarme de que la señora Sendler estuviera bien escondida. Joel Sendler regresó solo a su lujosa mansión y siguió planeando el mortal acuerdo de divorcio. Mientras tanto, la policía intentaba reunir suficientes pruebas para poder detenerle. La cuestión era, ¿quién conseguiría antes su objetivo? A principios de abril de 2001, la policía tenía la mira puesta en Joel Sendler. El avaricioso millonario había cerrado un trato con un agente secreto que pretendía ser un asesino a sueldo, pero todavía no había mencionado el nombre de la supuesta víctima. No lo había hecho porque Sendler no sabía dónde se encontraba esta supuesta víctima. Habían pasado más de 2 meses desde que su esposa separada, Linda, había huido de la segunda residencia del matrimonio en la costa de New Jersey y había desaparecido. Basta decir que empezó a vivir de incógnito y nadie sabía dónde se encontraba exactamente de un día para otro. Me llamaba por el móvil regularmente para enterarse de cualquier novedad sobre el caso, pero ni siquiera yo sabía dónde estaba. Fuera cual fuera el paradero de Linda, tenía necesariamente que gastar dinero para sobrevivir, y nadie como Joel Sendler para husmear el rastro del dinero. Llamó a todos los bancos y entidades de tarjetas de crédito, pero no había manera de encontrar el rastro. Joel Sendler hizo lo inimaginable para descubrir dónde se escondía. Llamaba a una persona por una línea y a otra por otra línea. Llamó a todos sus bancos y a las oficinas de la empresa inmobiliaria de New Jersey, donde se encontraba su apartamento, diciendo que estaba intentando localizar a su mujer. Nadie le dio esa información. Joel Sendler, sin embargo, no estaba dispuesto a rendirse, y todavía le quedaba un as en la manga. Linda y él aún estaban casados legalmente. Llamó a la cooperativa de crédito de Linda y les dijo que era el beneficiario de su cuenta. Linda no podría permanecer bajo tierra mucho tiempo. Estaban casados. Consiguió hablar con una persona dispuesta a informarle por fax sobre los talones cancelados de la cuenta.
A través de Internet, el señor Sendler pudo entonces identificar nombres y direcciones y seguir el rastro de su mujer hasta el lugar donde se ocultaba. Descubrió que Linda Sendler vivía discretamente en Sun Valley, una lujosa estación de esquí en Idaho, donde los Sendlers habían ido de vacaciones en tiempos más felices. Con su objetivo bien localizado, Sendler concertó otro encuentro con su asesino a sueldo. El 23 de abril por la tarde, Joel Sendler y el policía disfrazado de pistolero volvieron a encontrarse en el centro comercial King of Prussia, en las afueras de Filadelfia. Esperábamos que en este segundo encuentro nos proporcionara información sobre la víctima, aunque ya supiéramos que era Linda Sendler, y también pagara el adelanto que yo necesitaba para poner en marcha su encargo. Me acerqué al punto de encuentro, pero su comportamiento fue totalmente distinto esta vez. Algo le había inquietado. ¿Qué hay? ¿Cómo estás? ¿Bien y tú? Antes de hacer nada contigo, necesito una identificación. Tú lo sabes todo sobre mí. ¿Identificación? Imprescindible. Es que no puedo... ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir con una identificación? Necesito... ¿Quieres que te dé mi verdadero nombre y todo eso? Por supuesto, tú lo sabes todo sobre mí. Y no pienso seguir teniendo tratos contigo, si no es así. Estaría totalmente en tus manos. Quiero un certificado de nacimiento, un permiso de conducir, documentación con fotos. Necesito todo eso. Si no, no podemos seguir adelante. No sé si eres de la secreta. Tampoco yo sé si lo eres tú. Es verdad, pero tú sabes quién soy yo. Conoces mi aspecto, sabes dónde vivo. Tienes mi número de teléfono. Tengo un permiso y te enseñaré mi permiso y basta. ¿Un permiso de conducir? Un permiso de conducir. Podría estar falsificado. Mira, todo esto es absurdo. Vamos a aplazarlo. Más tarde. De acuerdo. Joel Sendler estaba muy inquieto. Los investigadores esperaban ser capaces de detenerle al momento, pero en lugar de eso, empezaba a sospechar de ellos. ¿Le habría dado a alguien el soplo? ¿O quizá el cazador de gangas había encontrado un asesino a sueldo más barato? La vida de Linda Sendler estaba en grave peligro y el reloj de arena seguía vaciándose. Cuando me dejó plantado por segunda vez, no me quedaba ya la menor duda de que estaba dispuesto a contratar el asesinato de su mujer. Y si no era aquel día, sería dentro de 15 días, pero no iba a perder su dinero. Teníamos que detenerle. El fiscal del distrito estaba en un aprieto. No tenía pruebas contundentes para condenar a Joel Sendler, pero si esperaba hasta disponer de pruebas más incriminatorias, Linda podía parecer muerta en cualquier momento. Bueno, teníamos que decidir entre dos estrategias. La primera era, ¿tenemos suficientes pruebas después de su espantada en el segundo encuentro? ¿Hay suficientes pruebas de incitación al asesinato para entrar en acción? Nuestra principal preocupación siempre ha sido la seguridad de la víctima. Era muy probable que Sendler estuviera contratando otro pistolero, de manera que cada hora que pasara Sendler en libertad era una hora más en peligro para esta mujer, y yo no podía permitirlo. El fiscal del distrito, Bruce Castor, decidió que había suficientes pruebas para una acusación formal y emitió la orden de detener a Joel Sendler por incitación al asesinato. El 26 de abril de 2001, los agentes entraron en el recinto de The Gables, la lujosa mansión de Sendler, y le detuvieron. No se lo esperaba en absoluto. Parecía conmocionado, estaba un poco pálido y luego se puso muy nervioso. Creo que fue una sorpresa total. Abrió la puerta y vio todos aquellos agentes y coches de policía. Creo que le pillaron totalmente por sorpresa. Era un hombre acostumbrado a obtener todo lo que quería. Estaba totalmente seguro de que jamás podrían engañarle. Le parecía increíble que la policía hubiera venido a buscarle a su casa y le hubiera detenido. Joel Sendler estaba detenido, pero ¿conseguiría la fiscalía que le condenaran por los cargos en su contra? La acusación lo tendría muy difícil. En efecto, el astuto millonario no había dicho ni una sola vez que deseara ver muerta a su mujer. La detención de Joel Sendler saltó a las portadas de toda la prensa de Filadelfia. La historia del millonario de Main Line, tan agarrado que prefería asesinar a su mujer antes que tener que pasarle una pensión, causó un verdadero revuelo en los medios de comunicación. La historia en sí ya era muy interesante, pero cuando empezó a saberse que le habían detenido en 4 ocasiones por robar en los comercios, entonces empiezas a darte cuenta de que no se trata únicamente de un arrogante millonario que intenta asesinar a su mujer, sino que es un avaro dispuesto a llegar hasta donde haga falta para ahorrar, y no era algo habitual contravenir la ley de aquella manera.
Cuando el juez de instrucción preguntó a Sandler de cuánto dinero disponía para pagar la fianza, este contestó que $25.000, la misma cantidad que había aceptado pagar para que mataran a su mujer. Este era el presupuesto máximo que tenía. El juez le denegó la libertad bajo fianza. Supimos desde el principio que nuestra argumentación era muy débil. No sería una acusación a toda prueba. Al principio, el sospechoso se negó a hablar ante una grabadora. Quiero que me hagan un trabajo y me han puesto en contacto contigo, pero no quiero seguir hablando, ¿de acuerdo? Había utilizado fichas mecanografiadas en previsión de cualquier posible pregunta y respuesta que pudiera producirse en una conversación con el asesino a sueldo. En ningún momento había mencionado a quién quería que mataran, ni dónde se encontraba esta persona. Nuestras pruebas eran circunstanciales, pero sabíamos que no podíamos perder el juicio. Caso contrario, la vida de la señora Sandler estaría para siempre en peligro. Aunque Joel estuviera detenido, Linda seguía estando aterrorizada. Su marido estaba acostumbrado a conseguir todo lo que quería, y según parecía, lo que más deseaba entonces era verla muerta. Linda todavía estaba aterrorizada porque todo estaba en el aire. Se celebraría un juicio con un jurado y ella no sabía si condenarían a su marido o no, y que había la posibilidad de que saliera libre, de manera que estaba muy preocupada y nerviosa. El 14 de enero de 2003, más de un año después de la detención de Joel Sandler, una multitud de periodistas esperaban la llegada del millonario a los juzgados, donde se iniciaría el tan esperado juicio. Ante el tribunal, Sean Cullen empezó a presentar el alegato inicial de la acusación. Fue simple y sencillo. Aunque Joel Sandler no hubiera formulado explícitamente sus intenciones, era obvio cuál era su objetivo. Cullen presentó el vídeo y las cintas de audio grabadas en el encuentro de Joel con el agente secreto y presentó la única ficha mecanografiada de que disponía la acusación. Sabía que las pruebas no eran suficientes para una condena segura. Era muy difícil de demostrar, todo debía comprenderse en el contexto del divorcio conflictivo. Tenían una ficha mecanografiada y tenían las conversaciones grabadas. Si lo juntabas todo, era un buen caso. Pero para asegurarse de que condenaran al sospechoso, Cullen sabía que necesitaría un acontecimiento apoteósico. Decidió defender sus argumentos ante el jurado con la voz más convincente que pudo, la de Linda Sandler. La hicimos salir de su escondrijo para que subiera al estrado, porque era necesario. El jurado tenía que ver que detrás de todo aquello había una cara, había una persona. El tercer día del juicio, Linda Sandler entró en la sala del tribunal, pasó al lado de su marido, que la fulminó con la mirada, y subió al estrado. Fue fascinante. Era la primera vez que hablaba en público y estaba muy nerviosa porque era también la primera vez que veía a Joel desde que le había abandonado en septiembre del 98. Linda Sandler declaró ante el jurado que la larga y encarnizada batalla de su divorcio había terminado haciéndole temer por su seguridad. El testimonio más convincente fue la presentación de los detalles del divorcio y hasta dónde había llegado Joel en sus intentos para evitarlo. Fueron muy hábiles al presentarlo todo junto ante el jurado. El fiscal terminó su alegato. Pero Joel Sandler y su abogado Thomas Bergstrom creían que no habían podido demostrar sus acusaciones. La fiscalía podía haber tocado una fibra sensible, pero según la defensa, no había conseguido demostrar que Joel hubiera contratado a alguien para asesinar a su mujer. Aunque Joel hubiera jugado con la idea, no había dado los pasos necesarios para llevarlo a cabo. La defensa afirmó ante el jurado que la fiscalía no había ido suficientemente lejos con sus argumentos. No habíamos dado suficiente información que demostrara que el acusado había pedido o incitado a alguien para que cometiera un asesinato. Para apoyar a su defensa dijo también: señoras y señores, si a pesar de todo deciden ustedes que la acusación es cierta, también tienen que admitir que el acusado se echó atrás en algún momento. Y si esto fuera cierto, entonces tendrán que establecer la inocencia de mi cliente. Pero Sean Cullen estaba decidido a demostrar ante el jurado que Joel Sandler no se había echado atrás en cuanto al crimen. En su alegato final hizo escuchar al jurado una de las pocas declaraciones hechas por Joel al agente secreto. La frase que había pronunciado accidentalmente cuando el supuesto pistolero había empezado a pedir más dinero por su trabajo. No tenemos un trato. Bueno, incitar al asesinato significa pedirle a alguien que cometa un asesinato. Lo que el señor Sandler hizo fue confirmar que ya había cerrado un trato para matar a su mujer. El jurado deliberó durante 4 horas y media antes de alcanzar un veredicto. Para Linda Sandler fue un momento de una tensión insoportable.
Ni siquiera quería estar presente en la sala cuando se leyera el veredicto porque, como decía ella, será muy triste para mí porque si le declaran culpable, es triste porque había sido un buen hombre y mirad en qué se ha convertido. Y si le declaran inocente tendré que vivir aterrorizada el resto de mi vida. El jurado declaró a Joel Sendler culpable de incitación al asesinato. La condena fue de entre 8,5 y 25 años de cárcel. En una sentencia posterior, el divorcio de los Sendler terminó con la adjudicación de un 75% del patrimonio de la pareja, de $4,5 millones a Linda Sendler. Pero a pesar de la condena y el generoso resultado de su divorcio, Linda no puede dormir tranquila por la noche. Sigue viviendo de incógnito, convencida de que, incluso desde su celda, Joel Sendler es capaz de contratar su asesinato por haberse quedado todo su dinero. Lo único que le importaba a Joel Sendler era el dinero. 3, o 4, o 5, o incluso $7 millones no eran suficientes para él. Por lo tanto, le resultaba inaceptable tener que entregar parte de su dinero. Había puesto un precio máximo a la vida de su mujer, pero desgraciadamente para él lo había acordado con un agente secreto. No creo que Joel tenga conciencia. Seguro que considera que lo que le hizo a su mujer, o intentó hacerle a su mujer, contratar su asesinato, era totalmente legítimo, porque no quería tener que compartir su dinero con ella. Incluso creo que si le preguntaras hoy si lo que hizo estuvo mal, seguramente te diría que no. Nunca he visto a nadie tan obsesionado con el dinero como Joel Sendler. En la cárcel, Joel Sendler no tiene que preocuparse de las facturas de la calefacción o del agua, pero sigue siendo igualmente tacaño. La policía se había incautado de su coche de 1998 porque sirvió para la comisión de su crimen. Ahora Sendler ha presentado una querella para recuperar su coche. Si cumple toda su sentencia, quizás se aleje de la cárcel en su coche de 30 años de antigüedad. Dominic Dunne para la televisión judicial.